A continuación hace su presentación el doctor Marroco. Bueno, buenas tardes. De todo el agradecimiento a Puma y a la doctora González Camarasa por la invitación y a todos los asistentes. El objeto de mi exposición se va a referir a cuál es el estado actual del último recurso judicial que tenemos, por lo menos hasta el momento, para intentar que el monumento a Colón vuelva a su lugar. Es este recurso judicial que está acá. En este momento está en manos de uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me voy a referir a esto dentro de un ratito. Pero para ponerle, por lo menos desde mi punto de vista, en contexto de cuál es o en qué consiste el reclamo, incluso desde el punto de vista jurídico e institucional, que tiene que ver con el monumento a Colón, me gustaría introducirlo a partir de un hecho histórico que tuvo lugar en un país latinoamericano el 12 de octubre del 2004. Ese día se produjo en ese país latinoamericano el juzgamiento a Colón por el genocidio de la población amerindia. Ese día era el Día de la Resistencia Indígena. El monumento a Colón en ese lugar, en esa ciudad, estaba justamente en un paseo que se llamaba Paseo Colón, y el monumento a Colón específicamente se llamaba Monumento a Colón en el Golfo Triste. Había sido inaugurado en 1893, en conmemoración a los 400 años del descubrimiento de América, finalizado en 1904. Ese día, ese monumento de Colón en el Golfo Triste, que tenía 10 metros de altura, fue bajado, fue descolgado, fue tirado a tierra, fue arrastrado por casi toda la ciudad de la cual estamos hablando, a los gritos de Colones y Bolabush, Colón genocida de las Indias, fuera españoles racistas. Fue pintarrajeado, fue demolido, fue destruido. Esa ciudad de la cual estoy hablando no es Buenos Aires, sino que es Caracas. Por eso no me extraña que aproximadamente, o no nos debe extrañar, que aproximadamente 9 años después de eso, en mayo del 2013, la entonces Presidenta de la Nación, posiblemente determinada por los mismos prejuicios ideológicos de quienes inspiraron este ajusticiamiento de Colón en Caracas, haya decidido remover el monumento a Cristóbal Colón, que había estado allí por casi 900 años. Por casi 90 años, discúlpenme. Necesariamente voy a tener que hacer durante la exposición referencia a figuras actuales. No tiene ninguna intencionalidad política lo que yo voy a exponer, simplemente voy a exponer datos y no opiniones, y cada uno podrá hacer un juicio de valor acerca de qué es a quién le caben las responsabilidades. Como les decía, quería introducir el tema desde el punto de vista institucional y jurídico con esta historia que sucedió en Caracas, porque aquí no estamos hablando simplemente de un monumento, de una obra de arte, de la destrucción de una obra de arte, que eso ya sería de por sí motivo más que suficiente para emprender una batalla judicial en todos los ámbitos. Tampoco estamos hablando de la ofensa de los inmigrantes que donaron el monumento, sino que estamos hablando de algo que es tal vez más importante que todo eso. Estamos hablando de la República. En todos los regímenes totalitarios, cuando se desea borrar la historia, lo primero que se hace es ir contra los símbolos de esa historia. Y la forma más fácil es destruir monumentos, descolgar monumentos. Vemos que esto sucede en las más variadas latitudes. Un ejemplo es el fundamentalismo islámico en Oriente. Y bueno, y acá en el 2013 tuvimos también ese capítulo de intolerancia y de querer reescribir la historia. Y en definitiva, de materializar en forma objetiva, en forma plástica y en forma visible el vamos por todos. Hecha esta introducción, me voy a referir concretamente a las cuestiones jurídicas que tienen que ver con el expediente que está actualmente en curso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En mayo del 2013, como les decía, se empezó a desmontar el monumento a Cristóbal Colón por orden del entonces presidente de la Nación, del Poder Ejecutivo Nacional. Al principio hubo una tibia reacción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para oponerse a eso, después les voy a comentar por qué fue tibia. Y en ese momento se interpusieron 2 recursos de amparo para impedir que este desmantelamiento y la relocalización del monumento siguiera adelante. El primero de los amparos lo inició la asociación Basta Demoler, que es una asociación que tiene como objetivo la preservación del patrimonio cultural. En ese recurso de amparo justamente fue en el cual CUMA actuó como amicus curiae con su informe técnico, que fue muy valioso al respecto. Y hubo un segundo amparo que hemos iniciado con 7 entidades de la colectividad italiana, encabezadas por la Nazionale Italiana, una entidad italiana de más de 150 años en el país, y que es el único recurso que en este momento está vigente, ya que el de Basta Demoler fue desestimado en la Corte por motivos formales. ¿Cuáles fueron los motivos o cuáles fueron los fundamentos que nosotros esgrimimos en su momento y que seguimos esgrimiendo y que esperemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga en cuenta y haga lugar a nuestro reclamo de que el monumento vuelva a la Plaza Colón? Para oponernos a la remoción y en este momento para solicitar que el monumento vuelva a su lugar. En primer lugar, hay que establecer que el monumento fue donado por la colectividad italiana y fue aceptada la donación por la Ley 5105 del año 1907 durante la presidencia de José Figueroa Alcorta. Específicamente, la ley, que tenía un solo artículo, decía: autorízase al Poder Ejecutivo para aceptar de los residentes italianos la donación del monumento a Cristóbal Colón, que se colocará en la plaza que lleva su nombre. Que se colocará en la plaza que lleva su nombre. Aquí hay varios colegas presentes y tal vez coincidan conmigo de que estamos ante la presencia de lo que se llama una donación con cargo. Cuando alguien dona algo, el donante puede establecer un cargo, es decir, una obligación que debe cumplir el donatario como condición de la realización de la donación. Queda claro de la letra de la ley, y además puede analizarse cuál fue el debate parlamentario al respecto, de que el monumento fue donado con la condición de que se colocara en la Plaza Colón y no en otro lado. El Plaza Parque Colón, como muy bien dijo Mario Chiesa, se llamaba así desde 1894. Pero además, desde la moderna normativa referida a la preservación del patrimonio cultural, se considera que un monumento no es un conjunto de piezas materiales simplemente que pueden colocarse en un lugar o en otro. Un monumento es un conjunto de piezas materiales armónicamente dispuestas, pero situadas en un lugar específico, el lugar específico del monumento. El monumento, además de su aspecto material, tiene un aspecto de simbología y un aspecto histórico. De modo que, aunque se reconstruyese el monumento a Cristóbal Colón en la Costanera, que luego, bueno, el arquitecto Magadán, si es que llega a concurrir, les va a comentar por qué es el lugar menos idóneo para ponerlo desde el punto de vista material, pero que aunque se llegase a reconstruir en ese lugar, se lo habría destruido de cualquier manera, porque un monumento no es simplemente un conjunto de bloques, como un vaso que yo puedo llevar de un lado al otro, da lo mismo que esté en esta mesa, aquella, o que esté hacia arriba, sino que el monumento es su sitio específico. Por lo tanto, lamentablemente, aunque se reconstruya en Costanera, el monumento de cualquier manera se habría reconstruido. En este recurso de amparo, y también en el otro de Basta Demoler, fueron demandados tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Poder Ejecutivo Nacional porque fue el promotor de la idea de la relocalización del monumento, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque en realidad lo dejó hacer. El Parque Plaza Colón, a pesar de que estuvo cerrado y está cerrado desde hace mucho tiempo, es territorio de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2007 se firmó un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad en el cual se disponía que la Plaza Colón debía permanecer abierta en todo momento como cualquier plaza o parque, con la sola excepción de que cuando se hicieran actos sin presencia de público por cuestiones de seguridad. Específicamente desde el año 2007 la plaza permaneció cerrada y prácticamente obró como un coto de casa del Gobierno Nacional con la complacencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Paradójicamente, la
la ley 4663 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso que el monumento a Colón era un bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la categoría del monumento, y cuando se refería al monumento hablaba emplazado en la plaza homónima, emplazado en la plaza homónima, es decir, volvemos a ver el mismo concepto que veíamos en la ley 5105. También por normativa de la ciudad se reconoce que un monumento no es un conjunto de bloques, sino que es un sitio monumental. El monumento tiene relación histórica y simbólica con su sitio. Obtuvimos en las primeras épocas de estos recursos de amparo, obtuvimos sucesivas medidas cautelares en primera instancia para que no se trasladara el monumento, para que no se sacaran piezas de la Plaza Colón, y también obtuvimos en algún momento una medida cautelar para que se dejara de desmantelar, porque el Poder Ejecutivo Nacional, si bien no sacaba piezas de la plaza, seguía desmantelando el monumento. En esta medida cautelar, que yo les hablo que la otorgó la doctora Liliana Heiland, se disponía expresamente que tampoco el Poder Ejecutivo Nacional ni nadie podía desmantelar el monumento, es decir, debía permanecer en un statu quo hasta que se resolviera la cuestión de fondo. El Poder Ejecutivo Nacional hizo caso omiso, siguió desmantelando el monumento, la cuestión llegó a la Cámara y con una celeridad impresionante, la sala actuante reprendió a la doctora Heiland por haber osado disponer una medida cautelar que impidiera el desmantelamiento del monumento. Por lo tanto, el monumento siguió siendo desmantelado, si bien las piezas todavía no se sacaban del lugar. Hasta que llegamos al mes de marzo de 2014, todo esto recuerdan que había empezado en el mes de fines de mayo del 2013. En marzo del 2014, no sabemos por qué motivo, son todas especulaciones, yo tengo una especulación al respecto, no la voy a comentar porque esto es opinión y no dato. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional, los respectivos jefes de gabinete, el actual jefe de gobierno de la ciudad era jefe de gabinete en aquel entonces, el licenciado Rodríguez Larreta, y por el otro lado estaba el doctor Capitanich, firmaron un acuerdo para sacar el monumento a Cristóbal Colón desde el lugar donde había estado, sin indicar el destino. Simplemente lo que se decía allí era que el monumento debía ser desplazado. Como el emplazamiento en el lugar se había dado por la ley 5105, que era una ley de Congreso, naturalmente se necesitó otra ley del Congreso para avalar este acuerdo entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Finalmente, en el mes de agosto de 2014, mediante la ley 26.963, se aprobó el traslado del monumento. Yo me acuerdo haber estado, creo que con algunas otras personas que están aquí, cuando esto se debatió en el Senado. Me acuerdo que fue una sesión bastante bochornosa, en el sentido de que los mismos que nos habían dicho que iban a hacer todo para que el monumento no se fuera de ese lugar fueron los que llevaron el proyecto al recinto para que se tratara sobre tablas, es decir, sin ninguna discusión. Recuerdo que esa sesión de la Cámara de Senadores estaba presidida por Vudú, y que este fue el último proyecto que se tocó en la jornada, ya de madrugada. Nosotros habíamos recibido el apoyo de la Unión Cívica Radical para que el monumento quedara allí, con algunos otros partidos políticos, pero bueno, no tenían las mayorías necesarias. Recuerdo que los legisladores de la Unión Cívica Radical, los senadores, se levantaron para intentar no dar quórum, pero bueno, quedó el quórum de cualquier manera establecido y se votó en el Senado para la remoción del monumento, básicamente con los votos de los partidos oficialistas, ¿no? El Frente para la Victoria y el PRO. Posteriormente un debate fue a la Cámara de Diputados, esta aprobación del Senado, y hubo un debate muy acalorado. Recuerdo que muchísimos diputados expusieron en aquella ocasión y hubo debates muy acalorados y muy apasionados. Pero lamentablemente, nuevamente, por el peso del número, se terminó aprobando esta ley en la cual el monumento terminó siendo removido. Pero todavía no teníamos un destino del monumento, teníamos una ley que lo removía, ¿sí? Pero todavía no teníamos un destino a dónde se iba a llevar. Y esto quedó en manos, naturalmente, de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el monumento pertenecía a la ciudad y adicionalmente debía ser colocado en algún otro lugar de la ciudad.
Finalmente, mediante la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5077, de septiembre del 2014, la legislatura aprobó, con los votos del partido mayoritario nuevamente y del Frente para la Victoria, no así los votos de quienes en este momento conforman la alianza gobernante, aprobó que se emplazara en Costanera, en el denominado Espigón Puerto Argentino. Hay varios problemas con este nuevo emplazamiento, que es donde se está construyendo ahora. El primer problema es que, como decíamos, el monumento debe estar integrado en su lugar histórico, y ese no es el lugar histórico del monumento. El segundo problema es que en el Espigón Puerto Argentino estaba dedicado a honrar la memoria de combatientes de Malvinas que habían sido empleados o funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a punto tal que en tal lugar había placas recordatorias de estas personas, de veteranos de Malvinas, que eran funcionarios o empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y fueron todas removidas para construir el monumento a Colón. Es decir, no solamente estamos agraviando a la inmigración italiana o estamos destruyendo una obra de arte, sino que también hemos ultrajado a la memoria de veteranos de Malvinas mediante esto. El otro problema que tiene, que es el tercero, es que las condiciones ambientales de donde se quiere colocar este monumento que se está construyendo son absolutamente perjudiciales, perniciosas y negativas para la preservación del mármol. Esto debía ser objeto de la exposición del arquitecto Magadán. No sé si llegará o no. En todo caso, yo lo que simplemente me referiré que el arquitecto Magadán formuló este año un dictamen muy minucioso que lo hemos presentado en la Corte en el marco del expediente, indicando que en tal lugar, por las condiciones ambientales de humedad, por las condiciones de polución del Río de la Plata y por las condiciones que tienen que ver con todo el combustible que existe en la atmósfera por la cercanía con el aeroparque, irreversible e irremediablemente el monumento Cristóbal Colón se va a deteriorar. Por lo tanto, aquellos que sostienen que por una cuestión de costos ya no se puede volver la cosa para atrás porque costaría muy caro volverlo a traer a la Plaza Colón, eso es absolutamente falso, en el sentido de que en el nuevo emplazamiento, tarde o temprano, el monumento se va a destruir y se va a terminar gastando más dinero del que correspondería por volverlo a traer a su lugar. Paradójicamente también, o no paradójicamente, hay un informe de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, que es la máxima autoridad nacional al respecto. Obviamente los informes y los dictámenes no son vinculantes, pero que dice básicamente lo siguiente: está dirigido a la gerente de la Gerencia Operativa de Actuación Urbanística del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Y termina diciendo, este informe es del 24 de febrero del 2017. Por otra parte, se entiende que la construcción de este nuevo paseo, se refiere al Paseo del Bajo, genera la oportunidad para la relocalización del monumento a Cristóbal Colón, para lo que se recomienda su reubicación en el área del actual Parque Colón, en línea con el eje de simetría de la fachada de la Casa Rosada. O sea, la máxima autoridad nacional en materia de preservación de monumentos históricos está recomendando explícitamente que el monumento a Colón vuelva a su sitio original. No obstante ello, las autoridades, que ahora son del gobierno de la nación y del gobierno de la ciudad, no hay oposición, siguen insistiendo por motivos que puedo hipotetizar pero que desconozco a ciencia cierta, en construirlo en Costanera, donde primero se lo va a destruir simbólicamente, segundo se lo va a destruir materialmente y adicionalmente no se le va a hacer justicia al motivo principal por el cual el monumento debería volver, que es el respeto a la República. Cuando un gobernante de turno arrasa con todo, ¿sí? Arrasa con valores, arrasa con la historia, arrasa con la inmigración, arrasa con cuestiones que están muy arraigadas en la ciudadanía, en realidad está arrasando con la República. Y por eso, más allá de los argumentos que hemos vertido en este recurso de amparo para que la Corte vuelva a reponer las cosas a su lugar, yo creo que el fundamento
de este recurso de amparo no es tanto artístico ni de respeto a la inmigración, sino que es lisa y llanamente el artículo 1 de la Constitución Nacional, que es la preservación del principio republicano. El principio republicano significa colocar límites, que los gobernantes no confundan el Estado con el gobierno, el respeto a las tradiciones de la ciudadanía y demás. Por lo tanto, el monumento a Colón debe volver a su lugar no solo para recomponerlo desde el punto de vista del patrimonio artístico-cultural, sino simplemente para dar un mensaje claro de que la República tiene que permanecer vigente y los valores republicanos tienen que permanecer vigentes más allá de quienes sean los gobernantes de turno. En estos momentos, para facilitar las cosas, si se quisieran hacer, ha ingresado, aproximadamente hace 3 meses, un proyecto de ley a la legislatura, ¿sí? Recordemos que no necesitamos ahora ninguna ley de Congreso para que el monumento a Colón vuelva al Parque Colón, porque fue una ley de la legislatura la que dispuso que se estableciera en Costanera. El proyecto de ley lleva el número 2066 del 17 y fue apoyado por legisladores de diversos partidos, porque este es un tema que no es político, fue impulsado por un diputado del Frente Renovador, Gentilini, pero también fue acompañado por gente que es del oficialismo, como el diputado Maximiliano Ferraro, que es de la coalición cívica, y gente también del radicalismo y de Suma Más. El proyecto de ley 2066 dice simplemente, modifícase el artículo 1 de la ley 5077, que era la que mandó a construir la Costanera, quedando redactado con el siguiente texto. Autorízase el emplazamiento del monumento a Cristóbal Colón, conforme lo establecido por el Convenio de Colaboración y Cooperación, registrado bajo el número 15142 de 14, en el Parque Cristóbal Colón, o como se le denomina en el futuro Paseo del Bajo, ya sea en su emplazamiento original o en su entorno inmediato, dentro del polígono comprendido por la Avenida Belgrano, la Avenida Paseo Colón, la futura traza Avenida La Rabia, Avenida Leandro Nalem, la Avenida Corrientes y la Avenida Ingeniero Huergo. Si bien este proyecto no es el óptimo que nosotros buscamos, porque nosotros buscamos que el monumento sea reconstruido exactamente en su mismo lugar, donde nunca tuvo que haberse ido, cuanto menos ofrece una alternativa para volver a reubicarlo en la zona, ¿sí?, en el marco del Paseo del Bajo. Pero tampoco esto es potable para las actuales autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que simplemente podrían adherir a este proyecto y muy fácilmente en la legislatura sacarían una mayoría abrumadora para que pudiera volver el monumento a Cristóbal Colón al lugar de donde nunca tuvo que haberse ido. Y me extraña también que el partido gobernante no sepa leer, desde el punto de vista de la ventaja política, aunque sea esta situación, porque una amplísima mayoría de los argentinos y los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quieren que vuelva el monumento a Colón. Algunos se expresan, otros no. Algunos estamos aquí. Otros se han expresado, por ejemplo, en la página de Change. Aquí creo que está Elena Saavedra, que fue quien originó la petición. En la página de change.org.ar ya existen 10.200 firmas provenientes no solo de ciudadanos de la Ciudad Autónoma, sino también del resto del país, y también hay firmas de otros lugares del mundo. Hasta me sorprendí el otro día cuando revisé las firmas, hay firmas de Suecia, de Polonia, de Israel, pidiendo que el monumento a Cristóbal Colón vuelva a ser emplazado en el Parque Plaza Colón. Las motivaciones que expresa la gente en esas firmas de Change son de lo más diversas. Algunas tienen que ver con la preservación del patrimonio histórico, con el respeto a la inmigración, con el respeto a los valores, con el respeto a las tradiciones. Y muchas, pero en cualquiera de los casos, nos decía la gente de Change que es absolutamente inusual que una petición referida a una cuestión de patrimonio cultural levante tanta cantidad de firmas. Las peticiones normalmente que levantan una gran cantidad de firmas son aquellas referidas a cuestiones de salud o la cuestión del terremoto de México, pero cuestiones de estas es inusual que se levante tanta cantidad de firmas. Por lo tanto, detrás de cada una de esas 10.200 personas que firmaron ahí hay muchísima cantidad de gente, muchísima más gente, que también quiere que vuelva el monumento a Cristóbal Colón, pero que no se ha expresado. Entonces, no entendemos, o por lo menos yo no alcanzo a entender, cómo, teniendo todas las facilidades, un proyecto de ley, por ejemplo, y teniendo en realidad el apoyo de la gente para que el monumento vuelva donde debe volver, y teniendo también la oportunidad de insertarlo en el proyecto del Paseo del Bajo, porque no es absolutamente incompatible.
Además, el Paseo del Bajo está financiado por créditos externos muy copiosos y en la reconstrucción del monumento a Cristóbal Colón en la Plaza Colón realmente sería ínfimo el costo que esto demandaría, financiado con los mismos fondos del Paseo del Bajo. De modo que no alcanzo personalmente a comprender, o no alcanzamos personalmente a comprender cuáles son los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todavía se están oponiendo a que esto vuelva al lugar donde corresponde. Por lo tanto, por lo menos en mi caso, una de las últimas esperanzas que tengo para que el monumento vuelva a su lugar es este recurso que está en la Corte desde el 2 de junio del 2016. Hay algunos indicios positivos de que tal vez el recurso podría llegar a abrirse. Para los que no son letrados que están aquí, el recurso la Corte puede tratarlo o no tratarlo. Es un recurso de queja por denegación de un extraordinario. Si no lo trata, tampoco tiene que indicar los motivos por los cuales no los quiere tratar. Y si lo trata, es decir, si lo abre en términos técnicos, puede fallar a favor de los amparistas, que somos los que estamos pidiendo que vuelva el monumento a Colón a la plaza, o no. Un indicio esperanzador es la duración, la cantidad de tiempo que el expediente estuvo en la Corte. Los expedientes rechazados no suelen durar un año y medio en la Corte, se rechazan rápidamente. El segundo indicio positivo que tenemos es que a fines del año pasado la Corte pidió todo el expediente de primera instancia. Cuando el recurso llega a la Corte, llega solamente el recurso, ¿sí? Que tiene que ser muy breve. Y si la Corte decide estudiarlo en profundidad, pide todo el expediente. Bueno, en diciembre del año pasado lo ha pedido. Otro elemento esperanzador es que ha pasado ya 4 veces por cada una de las vocalías. Y eso nos da la pauta de que afortunadamente por lo menos la Corte lo está estudiando en serio. Veremos qué es lo que sucede. Si este no fuese un caso político, ya estaría resuelto a nuestro favor. Como es un caso con connotaciones políticas, a veces lo jurídico queda desplazado. Pero confiamos en que los ministros de la Corte, en este caso, se apeguen específicamente a las motivaciones de naturaleza jurídica que hemos esgrimido para que el monumento vuelva a su lugar. Para finalizar el panorama judicial, y esto ya no tiene que ver con nosotros, no son las entidades amparistas las que han formulado esta denuncia, pero también existe una denuncia penal radicada en el Juzgado Federal de lo Criminal y Correccional número 8 que lleva adelante el juez Martínez Di Giorgi, que se originó a partir de la denuncia de un particular que tomó conocimiento a partir de un pedido de informes que realizó el ex diputado Garrido al Ministerio de Planificación Federal, en donde en este pedido de informes surgió que se transfirieron a la Municipalidad General Pueyrredón, Mar del Plata, la suma de 11.613.433,15 pesos. Esto era para reconstruir, no sé si ustedes recuerdan que en las primeras épocas se hablaba de que el monumento iba a ser llevado a Mar del Plata. Bueno, el monumento no fue llevado a Mar del Plata, no obstante lo cual los fondos fueron girados por la Subsecretaría de Obras Públicas, a cargo de Abel Fatala. El secretario de Obras Públicas es José López, creo que habrán oído hablar de él. Estos 11 millones fueron girados al municipio de General Pueyrredón, no obstante lo cual el monumento no fue realizado así. Entonces, un particular radicó una denuncia y que está siendo objeto de investigación acerca de cuál fue el destino de estos fondos. En síntesis, simplemente lo que estamos pidiendo es volvamos a reconstruir el monumento en su lugar, porque es una cuestión que tiene que ver con la preservación del patrimonio cultural, con el artículo 41 de la Constitución Nacional, con el respeto a la inmigración, con el cumplimiento de la palabra empeñada en esa donación con cargo. La donación con cargo implica que el cargo debe cumplirse, pero fundamentalmente, por lo menos en mi opinión, el monumento debe volver a su lugar para darle un mensaje al mundo de que las cosas vuelven a estar en su normalidad y que en Argentina, a pesar de que a veces nos desviamos del camino de la República, a la corta o a la larga siempre volvemos. Y que, como en alguna época fuimos una de las naciones más preponderantes, una de las 7 naciones más importantes del mundo, seguramente, si volvemos al camino
de la República y el camino del respeto de los valores, del respeto de la pluralidad y la diversidad, lo volveremos a hacer. Entonces está en manos del señor Presidente de la Nación y del señor Jefe de Gobierno, y tienen todas las herramientas para demostrar que cambiemos es cambiar. Bueno, a continuación los invito a tomar un descanso de 15 minutitos para darle la bienvenida al arquitecto Magadán y al señor Crespo y al profesor Crespo. Así que solamente una interfaz de 15 minutos. Gracias.